Y hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Esta carta que comenzamos ahora a leerla es una carta escrita desde Corinto, allí en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, junto a su equipo misionero, habían fundado esta congregación junto con Silas, Lucas y Timoteo. Y Pablo, ya desde Corinto, luego de abandonar este lugar por situaciones que se habían presentado, escribe para animarles, para enseñarles, instruirles a estos hermanos. En los primeros capítulos del 1 al 3 podemos ver que Pablo elogia la vida de estos hermanos, el crecimiento en tan poco tiempo, en 3 semanas llegando con el evangelio a los judíos, y como algunos comentaristas creen también que durante más de 4 meses, estando en ese lugar también para alcanzar a los gentiles, Pablo y su equipo deben salir por situaciones imprevistas que sucedieron por la oposición en aquel lugar. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, Pablo comienza con enseñanzas, instrucciones precisas para esta congregación. Ellos han tenido muchas inquietudes, muchos conflictos dentro de la iglesia. Siempre se habló como una iglesia modelo o ejemplar, pero al leer y estudiar esta carta podemos ver que es una iglesia particularmente nueva, con un gran crecimiento, pero con los mismos problemas que cualquier iglesia las tiene. Y probablemente muchos de nosotros las tenemos en nuestras congregaciones. Durante el capítulo 4, ahí Pablo les exhorta a que no se duerman en los laureles. Ellos tenían un crecimiento extraordinario, amaban las Escrituras, pero Pablo les dice: ustedes tienen que abundar más y más, seguir creciendo más, no se duerman en los laureles. Luego Pablo ahí comienza a instruirles en cuanto a las cosas del futuro y animarles a estos hermanos. Pero específicamente en los versículos que vamos a detenernos a meditar, van a ser en el versículo 16, 17 y 18. En el capítulo 5, a partir del versículo 12, nuevamente Pablo retoma instrucciones precisas para la congregación. Parece ser que habían hermanos que no aceptaban, aquellos que quedaron como personas que estaban dirigiendo la congregación con enseñanzas. Y por supuesto estas personas eran reconocidas como, podríamos decir, rebeldes a la instrucción. También habían hermanos que eran débiles en la fe, y muchos de ellos también estaban desanimados. Por lo tanto, tenían una gran tarea estos hermanos de trabajar en la vida
de lo que nosotros hoy conocemos como hermanos problemáticos. Y luego de dar esta instrucción, allí en el versículo 16, Pablo comienza a dar una serie de mandatos, de instrucciones en modo de mandato. Y vuelvo a leer estos 3 versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí el apóstol señaló medidas que ellos debían tomar, justamente los tesalonicenses, para salvaguardar la salud y el crecimiento de la congregación. Si ellos no trataban estas situaciones, se venía un tsunami de rencores, de conflictos dentro de la congregación. Y ahora Pablo se vuelve de lo negativo a lo positivo. Pablo les dice, bueno, encárguense de los hermanos problemáticos dentro de la congregación. Pero ahora Pablo les instruye a que se ocupen de sí mismos, de sí mismos. Porque el hecho de ocuparse de ellos mismos haría contribuir al crecimiento y la salud justamente de la congregación, Pablo no está aquí proporcionando instrucciones para una congregación extraordinaria, grande, sino una iglesia pequeña, normal, común y corriente, pero con grandes privilegios y virtudes. Y Pablo aquí justamente les exhorta a que sus vidas se caractericen por 3 virtudes. Una de ellas, el gozo, la oración y la gratitud. Y estas 3 virtudes tienen algunas cosas en común. Fíjense, estas 3 virtudes son sanas y ayudan al crecimiento justamente de la iglesia local. Por lo tanto, estas 3 virtudes darían un ambiente sano, saludable a toda la congregación. Otra de las cosas en común que habían en estas 3 virtudes es que ellas deben ser practicadas en todo momento. En todo momento. Fíjense en allí, la nota dominante del texto recae en siempre, sin cesar y en todo. Y en todo. También podemos observar que hay algo en común en todo esto, que parecen ser imposibles de guardar o de cumplirlas o de ejercitarlas dentro de la congregación. Porque uno se preguntaría, ¿quién es capaz de mantenerse siempre gozoso cuando la vida cristiana está llena de conflictos, de contratiempos y de pruebas? ¿Quién puede orar sin cesar cuando lo que menos uno tiene dice que es tiempo? Hay muchas cosas por hacer, muchas responsabilidades. ¿Cómo vamos a estar constantemente en oración? Y otra de las preguntas también que uno podría darse es, ¿quién puede dar gracias en todo cuando muchas circunstancias son fruto del pecado y llegan por iniciativa también del maligno? Algunas cuestiones en general que tienen en común estas 3 virtudes, pero otra también es que ellas forman una parte importante, ineludible de la voluntad de Dios para nosotros. Porque allí justamente dice el pasaje, en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Por supuesto, aquí no está hablando de la voluntad específica. En el original allí la falta del artículo, en cierto modo nos está diciendo, Pablo, dad gracias en todo porque esta es voluntad de Dios. Lo que Pablo les está diciendo que estas 3 virtudes son parte de la voluntad de Dios. Si bien Pablo trató anteriormente, ¿se acuerdan? Aquellos que conocen la carta acerca de la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Y aquí el apóstol va a decir justamente que estas virtudes tienen que ver con la voluntad de Dios. Por lo tanto, en estos 3 versículos allí Pablo exhortó a los tesalonicenses que pese a las circunstancias que ellos estaban viviendo, la voluntad de Dios para ellos era vivir una vida de gozo, de oración y de gratitud. Y uno se preguntaría, y quizás el lector en aquel momento se preguntaría, ¿cómo estaremos gozosos en medio de estas crisis que estaban habiendo dentro de la iglesia? ¿Cómo vamos a tener gozo después de haber perdido a seres queridos y no sabemos si van a disfrutar
de la esperanza que tenemos, cuestiones que habían en la mente de ellos. Por lo tanto, en esta mañana, la exhortación del Señor también para nosotros es que debemos reconocer que la voluntad de Dios es vivir una vida de gozo, de oración y de gratitud constante, pese a las circunstancias que vivamos. Justamente ayer a la noche teníamos nuestra cena de fin de año y compartíamos aquel versículo donde Abraham fue enviado a sacrificar a su hijo, y en un solo versículo, en el versículo 3, se hallan 5 verbos indicando la actitud de obediencia de Abraham al mandato de Dios, indicando lo que realmente es una fe verdadera, una fe verdadera. Y creo que en medio de toda esta circunstancia que hemos vivido, había leído un artículo que decían que la palabra que más se utilizó en todos los ambientes hoy día fue la palabra fe. La palabra fe. Y quizás para muchos es difícil decirlo, pero viendo desde la perspectiva divina, desde la palabra de Dios, este tiempo de prueba a nivel mundial creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque nuestra fe fue puesta a prueba. Fue puesta a prueba. Y creo que el resultado de eso se puede ver hoy día. Por eso aquí la palabra de Dios en esta mañana nos va a enseñar que vivir una vida de gozo, de oración y de gratitud es la voluntad de Dios para nosotros, a pesar de las circunstancias que vivamos. Y en esta mañana vamos a ver a la luz de las Escrituras y describir justamente qué es vivir una vida de gozo, qué es vivir una vida de oración y qué es vivir una vida de gratitud. Según vivamos una vida caracterizada por estos mandatos dados por el apóstol, vamos a contribuir en cierto modo la salud de la congregación, o quizás haremos de este lugar un lugar tóxico para cada uno de nosotros. Analizar estas exhortaciones a la luz de las Escrituras y al obedecerlas, la transformación de la iglesia, sin lugar a dudas, será una realidad. Imagínense pertenecer a una iglesia donde todos los miembros orasen unos por otros. Imagínense en una iglesia donde usted viene y puede ver en el rostro de cada uno gozo. Imagínense en una iglesia donde cada día usted viene y encuentra personas agradecidas. Uno esperaría volver nuevamente a ese encuentro y estar todos juntos, ¿no es así? A todos nos gustaría. Pero la realidad no es esa. Pero las Escrituras nos manda a que desarrollemos y hagamos su voluntad en nuestras vidas. Volvamos al versículo 16, donde dice, estad siempre, siempre gozosos, siempre gozosos. La idea de este mandamiento es experimentar el gozo en todas circunstancias, a estar siempre, en todo momento, en todo tiempo, en cada ocasión. Literalmente dice, alégrense en todo momento. Imagínense los hermanos al leer esta carta, los hermanos problemáticos, los que no aceptaban el liderazgo de algunos que tuvieron que tomarla por la situación que se había presentado de que estos misioneros tuvieron que salir de imprevisto. Personas que comenzaban a entremeterse en asuntos de otros. Personas que no querían trabajar porque decían, el Señor viene, ¿para qué vamos a trabajar? Personas rebeldes, pero también personas tristes porque aún no sabían y no confiaban en la esperanza que tenían en el regreso de Cristo. Y aquí Pablo les dice, alégrense en todo momento. Los tesalonicenses justamente estaban afrontando una serie de conflictos. A nivel social podemos ver que ellos tuvieron que soportar la expulsión violenta de los misioneros, pero también el ataque de los judíos a sus propios hermanos en esa congregación. Tuvieron injusticias de las autoridades civiles de aquel entonces. Justamente allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice la palabra de Dios, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de la
las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. También tenían conflictos congregacionales, como habíamos dicho. No querían acatar las instrucciones ciertos hermanos. Pero también había conflictos y situaciones personales, problemas con la integridad moral de cada uno, de algunos de aquellos creyentes. Por eso allí vemos en capítulo 4 hablando sobre la inmoralidad, específicamente sexual, de algunos hermanos. Por lo tanto, había conflictos, había crisis en la congregación. Pero es interesante que en esta expresión, estad siempre gozosos, nos presenta justamente en su gramática la responsabilidad de nosotros. Pero también el imperativo demanda una obediencia. Por lo tanto, podemos ver estas dos verdades en cuanto a en este versículo. La responsabilidad y la obediencia. Cuando Pablo les está diciendo y les exige gozo, les está diciendo que haya deleite, regocijo, que puedan sentir y tener un sentido de felicidad o alegría. En el Nuevo Testamento justamente esta palabra se utiliza para referirse a esa alegría íntima del corazón, algo profundo, algo de adentro. Ahora esto sin lugar a dudas despierta algunas inquietudes. Preguntas como, ¿cómo puede el apóstol él mismo estar sujeto a grandes conflictos, persecuciones y expresar que estén siempre gozosos? Y creo que la respuesta es clara y sencilla, porque el gozo del cristiano no depende de sus circunstancias inmediatas, sino de su relación con Cristo. Y permítanme explicarle esto. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Es decir, solamente en esa unión a Él, a su persona y a su obra, y no en lo que el hombre quiera contribuir, solamente en esa unión con Cristo, uno puede experimentar ese gozo verdadero que Pablo está exigiendo a los hermanos. Por lo tanto, no existe excusas para decir, en medio de ciertas circunstancias dolorosas y tristes, yo no puedo estar gozoso. Y uno diría, ¿por qué? Creo que el apóstol Pedro nos da la respuesta también a eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No hay excusas. Todos los recursos divinos lo tenemos a nuestra disposición. Tenemos una posición en Cristo, tenemos los recursos dados en consecuencia de esa posición, pero también no solo disfrutamos de todo eso, sino también de las bendiciones que trae consigo que el Espíritu Santo more en nosotros, que more en nosotros. Y el gozo justamente viene por la acción del fruto del Espíritu en nuestra vida. Conocemos Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo, gozo. Interesante, fíjense allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo daba evidencia de la regeneración y de la vida nueva que tenían estos hermanos. Era evidente la obra de salvación en ellos. Y en el versículo 6, Pablo les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Con gozo del Espíritu. Es algo sobrenatural, no es algo que yo tenga que hacer algo para contribuir. Ese gozo, esa alegría íntima que se produce en el corazón. Y como creyentes podemos experimentar pruebas
adversidades, pero el gozo no brota por la ausencia justamente de esas circunstancias. El gozo brota por el carácter de Cristo que el Espíritu Santo está formando en cada uno de nosotros. No sé si usted ha experimentado eso, pero la palabra de Dios es muy clara. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, habla justamente de esa obra en cada uno de nosotros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sin lugar a dudas, cada situación difícil que afrontamos en la vida es para que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Cristo. Y ahí está la razón por la cual debemos estar gozosos. Que Cristo se está ocupando de nosotros en esos momentos difíciles y poder encontrar esa satisfacción en Él. Por lo tanto, el carácter del cristiano no se alcanza por un esfuerzo tenaz, obstinado, sino por dependencia absoluta y entrega al Espíritu Santo y a la obra que hace en nosotros. Por lo tanto, este gozo es algo que nosotros no podemos crearlo, pero sobre todas las cosas escapa de nuestra comprensión. ¿Por qué escapa de nuestra comprensión? El apóstol Pedro da justamente la respuesta a esto. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9, cuando dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inexplicable. Algo que le gana al razonamiento y al entendimiento. Esa es la idea. Por lo tanto, ese gozo es inexplicable. No lo puedo crear, no lo puedo imaginar. Es una obra totalmente sobrenatural. Por lo tanto, no existe dolor que pueda desvirtuar el fundamento de nuestro gozo y deleite en Dios. Por lo tanto, debemos saber que nosotros no somos llamados a sufrir en vano, sino que las aflicciones sirven bajo la providencia divina justamente para adelantar ese proceso de santificación en nuestras vidas. Era lo que los hermanos en Tesalónica necesitaban en este momento. En medio de todas esas tareas difíciles dentro de la congregación, en medio de la persecución y de la lucha interna que tenía cada creyente, esa lucha con el pecado, Pablo les quería animar y decía, hermanos, estad siempre gozosos, porque el Espíritu Santo está formando en ustedes la persona de Cristo. La persona de Cristo. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pero también es interesante observar el contexto en cómo Pablo llega a Tesalónica. Pablo en esa lucha, en ese segundo viaje misionero, quería ir hacia un lugar y el Espíritu se lo prohibió. Y dijo, bueno, me voy para este lado. No, tampoco ese lugar. Pero en un momento, cuando él ya no sabía qué hacer, aparece esa visión de ese varón macedonio y decía, pasa, ayúdanos. Y él fue, llegó allí, ¿se acuerdan cuando llega a Filipos? Él predica el evangelio, es acusado injustamente, pero no solamente es metido en prisión junto con su compañero Silas, sino que ellos sufrieron ultraje moral. Ultraje moral. El ultraje moral consistía justamente no solamente en azotes, sino ridiculizarlos, humillarlos delante de la gente. Imagínense lo que eso implicaría delante de todos. De allí ellos fueron tomados, fueron a prisión y luego conocemos la historia. Otro tumulto y ellos tenían que huir, irse y fueron a otras 2 ciudades.
hicieron casi 150 kilómetros desde allí hasta Tesalónica, con heridas, con desgaste físico, con dolor emocional, humillación física, humillación moral, y ellos siguieron adelante, como entristecidos, mas siempre gozosos, siempre gozosos. Pablo tenía toda la autoridad para animarles a los hermanos a estar siempre gozosos. Pero surge una pregunta a esto. ¿Por qué una vida de gozo constante traería salud y crecimiento a la vida congregacional? Y en esta misma carta, justamente, fíjense en el capítulo 2, versículo 19 y el versículo 20. Pablo les dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjense en el capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pero ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. En esta misma carta podemos ver que el gozo del creyente puede ser reforzado por la comunión con nuestros hermanos. Usted cuando viene a la congregación, usted debe experimentar eso. Pablo deseaba ver, pero quería ver sus rostros para sentir gozo con ellos. Es la manera en la cual nosotros fomentamos, alimentamos y fortalecemos ese gozo en el Señor. Por eso es un privilegio, es una bendición venir donde está el pueblo de Dios. Y pensar también en algo en donde el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 12 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día. No sé si ustedes escucharon alguna vez, ese hermano se apartó porque el pastor no lo visitó. O no se le hizo un discipulado. Y empezamos a echarle la culpa a todo. Pero a veces mirando estos versículos y viendo la realidad de lo que Pablo está enseñando aquí, también somos culpables. El no buscar al Señor, el no buscar estar con los hermanos. ¿Para qué? Y justamente el escritor dice, para que nuestro corazón no se endurezca y tenga un corazón malo de incredulidad. Por lo tanto, ningún suceso o circunstancia en la vida cristiana, aparte del pecado, puede o debe disminuir el gozo verdadero. Por lo tanto, lo que ahuyenta el gozo no son las circunstancias. Lo que ahuyenta el gozo es nuestro pecado. Es nuestro pecado, nuestra incredulidad. Por lo tanto, el gozo cristiano fluye constantemente de lo que el creyente sabe acerca de su Dios, de su persona, de su relación eterna y salvadora con Él, sin importar, por supuesto, las circunstancias. Escucha estos versículos. El Salmo 4, versículo 7, el salmista dice, tú diste alegría a mi corazón. No las circunstancias, no los bienes, tú, Dios, diste alegría a mi corazón. Tenía un claro concepto de que Dios solamente da ese gozo.
El Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente allí, en tu presencia, en lo íntimo, encuentro satisfacción, encuentro llenura, contentamiento. ¿Se acuerdan justamente allí en Hechos 16 cuando el carcelero lleva a Pablo para curar las heridas y allí en la mesa sienta a toda su familia? Y Hechos 16:34 dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Experimentaron ese gozo por haber puesto su fe en la persona de Dios. Pero Lucas 24:52 también dice algo interesante. Lucas 24:52 dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de haber adorado a Jesús, ellos volvieron gozosos. Meditaba en ese versículo justamente y pensaba, cuando me voy de la casa del Señor, ¿llego gozoso? ¿Me siento a la mesa con mi familia y puedo hablar de la bendición de haber estado con mis hermanos? De haber gozado, de haber escuchado su palabra, de haber adorado juntos. O llego a la mesa y digo, ¿viste cómo me miró? ¿Viste que ya no vino otra vez? ¿Cómo vamos de la casa del Señor? Pablo les dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Por lo tanto, la exhortación de Pablo no es ficticia, es real, es realizable. Y justamente depende de la capacidad de depender de Dios y descansar en su providencia. En su providencia. Pero hay algo interesante, ¿se acuerdan también allí en Nehemías, pensando un poco en el gozo? Cuando piden a Esdras que traiga el libro y todos allí leen y hay una gran fiesta, pero había tristeza porque habían reconocido su pecado. Y allí justamente la palabra de Dios dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hermanos, a veces nuestro rostro dice muchas cosas. A veces porque tenemos cara, a veces mi esposa me dice, pero muchas veces no es porque nuestra cara es así. A veces porque hay algo adentro. Y es pecado. Es pecado. Por eso la santidad y el gozo no se pueden separar. Por algo Pablo comenzó en capítulo 4 diciendo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es lo primero para experimentar gozo. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer que la voluntad de Dios es vivir una vida de gozo, de oración y de gratitud constante, pese a las circunstancias que vivamos. Aún en abundancia, aún en comodidad, aún en jolgorio, el gozo es del Señor, es del Señor. En segundo lugar, una vida de oración pese también a las circunstancias que vivamos. El versículo 17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Por supuesto, el único que puede hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza es aquel que hace notoria sus necesidades y deseos ante el trono del Padre. Eso es categórico. Ahí cuando dice orad, quiere decir deseos dirigidos hacia Dios. Deseos dirigidos hacia Dios. El modo verbal justamente de este verbo orad indica que es consecuencia de lo anterior.
es consecuencia de una vida de gozo. Los creyentes gozosos también son creyentes de oración. Quienes viven su cristianismo en dependencia gozosa de Dios seguirán reconociendo su insuficiencia. Porque alguien gozoso sabe que nada de este mundo puede traer contentamiento y satisfacción, solamente en la persona de Dios. Y por esa razón recurre a Él en oración. Pablo tiene toda la autoridad para hablar de la oración. Ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, Pablo les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pablo les dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y el versículo 10 del capítulo 3 dice: orando de noche y de día, con gran insistencia. Pablo les dice: orad sin cesar, en el capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Ese adverbio justamente se utilizaba para cuando aquellas personas que tenían tos, ¿vieron esa tos que cuando uno la tiene vergüenza no puede parar? Esa tos seca, se utilizaba justamente para expresar eso, de algo constante, sin interrupciones. Y Pablo les pide que de ese modo sea caracterizado sus oraciones. Pero uno se pone a pensar, ¿qué quiere decir eso? Que mientras en cada momento, cada minuto tengo que estar orando: Señor, te pido, Señor, pasa esto, así estoy, Señor, constantemente. Si fuera así, no podríamos hacer nada. Lo que Pablo le está diciendo, que la oración debe ser un estilo de vida, y una comunión minuto a minuto con Dios. Pablo habla de mantener un compañerismo continuo con Dios. Ellos no iban a poder realizar los deberes que Pablo les encomendó sin oración. Necesitaban orar por estos hermanos conflictivos. Por lo tanto, la oración no consiste en expresar frases verbales, sino que es una actitud de sumisión a la persona de Dios. La oración no define como una actividad perpetua de estar arrodillado y de orar, sino un estilo de vida marcado por una actitud de sumisión, de dependencia en Él. Un comentarista decía: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, de su justicia, de su majestad, y un ejercicio de conformar nuestros deseos y propósitos a su voluntad y a su gloria. Por lo tanto, donde estemos, como estemos, debemos orar en constante dependencia. Y uno a veces piensa, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en casa? Quizás las mujeres. Vamos a hablar de la cocina un poco, ¿no? Ya que nunca se habla de la cocina, ¿no? Las mujeres nunca, de eso no. ¿Qué es eso? Dicen, ¿no? ¿Qué voy a cocinar? Dicen. Y yo no sé si alguna vez le ha pasado a alguna hermana no saber qué cocinar. Y le pregunto, ¿buscó la dirección de Dios en ese momento? Qué absurdo, ¿cómo vamos a...? Sí, buscó. Orad sin cesar. En el trabajo. Cada situación que uno afronta. ¿Corto este cable o no lo corto? ¿Hará corte o no hará corte? A uno conoce tanto su trabajo que ya no confía en Dios. Ora para decir, Señor, ¿será correcto hacer esto o no será correcto?
Una oración constante, constante. Pablo lo que quiso decir es, no debe haber disminución en la regularidad del hábito de mantenerse aferrado a la mano de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Es estar siempre de la mano de Dios. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. El Señor fue un ejemplo de esto, de su vida de oración. Pero me llama mucho la atención cuando allí está en Getsemaní. Y los autores allí nos dicen, como Lucas, por ejemplo, que él estaba puesto de rodilla. Mateo y Marcos nos dice que se postró sobre su rostro. Y la postura tradicional para los judíos con la oración es tener el rostro hacia arriba, las manos arriba y los ojos abiertos. Por lo tanto, lo que en este caso sus discípulos han visto en ese momento era algo extraño. ¿Qué está haciendo el Señor? En cierto modo, esa expresión nos puede mostrar, es como si fuera que la agonía lo estaba haciendo pedazos en ese momento. Y él estaba buscando allí a su Señor. No quiero, Señor, no quiero. Pero es tu voluntad. Orad sin cesar. La iglesia primitiva nos muestra también su ejemplo. Ellos perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Y uno piensa, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar en la vida? Les leo estos versículos, Juan 14:13. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Necesitamos orar para buscar la gloria de Dios, la gloria de Dios. Salmo 42:1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué necesitamos orar? Porque necesitamos de Dios. Mateo 6:11, el Señor enseñando a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy por provisión y cuidado. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos orar para sabiduría en la vida. Salmo 21, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Necesitamos orar por protección y defensa de Dios en los conflictos. Qué difícil a veces en el hogar también. Luchas con los hijos, a veces tan duros. Pedimos por sabiduría de cómo, pero pedimos también al Señor protección en medio de esa situación. Y así podemos citar varios versículos viendo las necesidades de por qué necesitamos orar. Necesitamos confesar pecados, Salmo 32, primera de Juan 1:9. Por la salvación de los perdidos, primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pedir paz a Dios, Efesios capítulo 4, 6 al 7. Otro comentarista decía, la oración es la actividad más alta del alma humana. Por eso es a la vez la prueba suprema de la verdadera condición espiritual del hombre. Todo lo que hacemos en la vida cristiana es más fácil que orar. Es más fácil que orar. Otro comentarista decía, puede que nuestras oraciones fueran más efectivas si recordáramos que oran mejor juntos los que oran también a solas. Si bien el mandato de Pablo es para la congregación, pensaba, ¿cómo son nuestras reuniones de oración? ¿Mantenemos este mismo número? Y a veces nos quejamos, ¿por qué no vienen los hermanos? Probablemente su vida de oración sea muy pobre. Sea muy pobre. Por eso nuestras reuniones de oración dicen mucho de cómo es la vida de oración de nuestra congregación. La perseverancia en la oración no es automática ni fácil,
pero es la única manera de conservar el gozo del Señor. Debemos reconocer que la voluntad de Dios es vivir una vida de gozo, de oración y de gratitud constante pese a las circunstancias que vivamos. En último lugar, dice el versículo 18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Esta gratitud, sin lugar a dudas, se expresa con las palabras, con el cántico, con las oraciones. Y como ya hemos visto, es absolutamente todas nuestras circunstancias en la buena providencia de Dios que provee, que contribuyen para nuestro bien, y aún las horas más negras de nuestra vida es nuestra santificación, transformación a la imagen de Cristo. El escritor a los Hebreos decía claramente que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Creo que sabemos muy bien que Pablo, cuando dice dad gracias en todo, no está diciendo que Pablo era un masoquista, diciendo doy gracias porque me tiraron una piedra en la cabeza. O gracias porque me pegaron. Creo que nadie diría eso. Pero hay muchas cosas que traen dolor, aflicción a nuestra vida. Pero puesto que Dios no permite que ninguna de estas cosas forme parte de nuestra experiencia, sin el propósito positivo ¿de qué? De hacernos bien. Las circunstancias, las adversidades, tienen un objetivo: hacernos bien. Hacernos bien. Por lo tanto, como decíamos al principio, todo este tiempo que hemos vivido era para nuestro bien, para formar a Cristo en nosotros, a formar a Cristo en nosotros. Y es interesante porque el texto dice, dad gracias en todo. No dice, dad gracias por todo. Dad gracias en todo. ¿Eso qué significa? Significa que no debemos dar gracias por las tragedias, sino en medio de ellas. No por la muerte de un ser querido, sino en medio del dolor de la despedida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Debemos dar gracias a Dios en medio de esas situaciones. Porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es crear una dependencia, crear humillación en nosotros, en medio de toda esa situación. Porque al único que necesitamos es a Él, no a otro. No a otro. Cuando habla en todo se refiere a cada situación en que nos hallamos en la vida. No importan las luchas, no importan las pruebas o dificultades, con la excepción obvia, por supuesto, de nuestros pecados, debemos dar gracias. Ser agradecido justamente es la esencia misma de un corazón regenerado. Alguien que vive en gratitud es alguien que ha experimentado la salvación de Dios en su vida. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La vida de gratitud es lo que muestra también una diferencia con el mundo. Efesios 5, 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, sino antes bien acciones de gracias. Hay una gran distinción. Por eso el agradecimiento debe ser parte de nuestra estructura en la vida. Agradecimiento. Agradecimiento. Nos rendimos
Y rendimos culto al Señor para agradecer. ¿Se acuerdan allí en 1 Corintios 14, Pablo hablando de los dones y hablando específicamente del don de lenguas? Pablo les dice en el versículo 16, porque si bendecís solos con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo dando a entender claramente que el tiempo de culto es un tiempo de gratitud a Dios. Por eso solamente alguien regenerado puede rendirle culto a Él, porque venimos a agradecerle. Efesios 5:18 nos dice que el agradecimiento es resultado del control del Espíritu en nuestra vida. Incluso en tiempos de gran angustia, temor, preocupación y estrés, la actitud de acción de gracias en oración debe caracterizar a los creyentes. Debe caracterizar a los creyentes. Fíjense allí en Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sé si a usted le ha pasado, pero pasa por alguna situación difícil y ora al Señor. Y usted recibe el consejo de que tiene que orar. Y usted ora, pero sigue el pensamiento dando vuelta. Quizás sigue preocupado por la situación y dice, pero yo oro, no sé qué es lo que pasa. Pablo continúa al versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Pablo le dice en el versículo 19, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A veces creemos que solamente por orar, o alguien dice, sí, pero yo tengo mi lectura diaria todos los días, leo mi pan diario, hago mi devocional, oro y sigo luchando con lo mismo, tengo la misma ansiedad, los mismos problemas, pero falta un ingrediente, lo que Pablo les dice, obedecé. Obedecé. Porque cuando obedeces, el Dios de paz estará con vosotros. Pablo les dice a los hermanos aquí, debemos reconocer que la voluntad de Dios es vivir una vida de gozo, de oración y de gratitud constante, pese a las circunstancias de la vida. Y quizás el punto que nos toca a nosotros para experimentar ese crecimiento y esa salud como congregación es obedecer. Porque estas instrucciones están dadas en modo de mandato. Y Pablo concluye allí diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si bien después, más adelante en el pasaje de Tesalonicenses, Pablo les va a decir a ellos que no apagues al espíritu, que no menosprecien las profecías, que examinen todo. Pablo no se le está diciendo a ellos como diciendo, no es importante en la instrucción bíblica. Podemos ver que ellos amaban la instrucción. Vimos que eran personas que obedecían. Pero pensando en el gozo, en la oración y en la gratitud, muchas veces son virtudes que sin darnos cuenta nos olvidamos en la iglesia. Y si queremos experimentar una salud y un crecimiento, Pablo es claro en este pasaje. Es la voluntad para nuestra vida. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la voluntad de Dios que sintamos gozo, satisfacción en medio del dolor. Tenemos que orar unos por otros,
Qué hermoso sería, como dijimos al principio, estar en una iglesia donde todos oran unos por otros, donde hay gozo a pesar de las circunstancias, y ser agradecido por todas circunstancias que afrontamos y por toda bendición que recibimos. No esperaríamos el momento de estar nuevamente juntos. Nuestro Señor fue movido por el gozo. Allí el escritor a los Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Él miraba la cruz y veía satisfecho la obra de redención. Y ese gozo lo motivaba a seguir adelante. Por eso fue esa lucha, pero había un gozo. Los muchos que iban a recibir la eterna salvación por ese precioso y solemne sacrificio que nuestro Salvador hizo en la cruz del Calvario. Mirando a nuestra vida, cada uno de nosotros, ¿somos agradecidos? ¿Estamos viviendo en una oración continua como un estilo de vida? ¿Somos agradecidos a Dios por las cosas que Él nos da y por las cosas que nos permite vivir? Porque no nos olvidemos, Cristo es formado en nosotros. Terminamos un año, empezamos otro, pero eso no determina lo que tenemos que hacer, porque es un día a día. Si la comunión fraternal resulta decepcionante o las actividades de la iglesia nos parecen poco edificantes, no nos dediquemos a la murmuración. Dediquémonos justamente a ser personas agradecidas, porque no sabemos qué hay detrás. Dios guía a personas, guía a líderes para que su cuerpo sea edificado. Si algún hermano nos ofende, no devolvamos mal por mal. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Orad sin cesar, estad siempre gozosos y dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, pese a las circunstancias que vivamos. Hermanos, les invito a que podamos orar y entregar la palabra de Dios en sus manos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque eres el Dios soberano, el Todopoderoso, el Creador de la vida, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pedimos por tu palabra, Señor, que nos ayudes a seguir meditándola en ella, a seguir extrayendo, Señor, lo que podemos encontrar como implicaciones en la vida personal de cada uno de nosotros. Pero ayúdanos, Padre, como congregación también a experimentar estas virtudes en cada uno de nosotros, a contribuir a la salud y al crecimiento de la congregación, a tener un estilo de vida, de oración, de satisfacción en tus planes en medio del dolor, de la tristeza, de la necesidad, y poder tener una vida de agradecimiento en medio de cada situación, porque sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Así, Padre, encomendamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.